Complicación innecesaria. Alberto parecía devastado. Yo no sabía, Eduardo, te lo juro por la memoria de nuestra hija, Elena. Sí lo sabías, o al menos lo sospechabas, interrumpió Danilo mientras abría su portafolio. Extrajo un pequeño cuaderno con cubierta de cuero que Eduardo reconoció de inmediato. El diario de Elena, encontrado entre sus pertenencias tras el accidente, pero que nunca había tenido el valor de leer. Esto lo encontramos entre las posesiones que el señor Méndez conserva, explicó Danilo. Las últimas entradas son particularmente reveladoras. Eduardo tomó el diario con manos temblorosas y leyó en voz alta. 3 de mayo. Encontré documentos extraños en el estudio de papá. Mi certificado de nacimiento tiene una anotación que nunca había visto. Gemelo, 1 de 2. ¿Tengo una hermana o hermano? ¿Por qué nunca me lo dijeron? 7 de mayo. Mamá sigue evitando mis preguntas. La confronté directamente y me dijo que no siguiera buscando fantasmas, pero sus ojos la traicionaron. ¿Hay algo más? 12 de mayo. Contraté a alguien para investigar si tengo un hermano gemelo. Lo encontraré. Tengo derecho a saber. La última entrada era del 15 de mayo, 3 días antes del accidente que le costó la vida. La encontré. Tengo una hermana gemela. Su nombre es Luisa Oliveira y trabaja en un restaurante en La Lapa. Mañana iré a verla. No le diré a nadie, ni siquiera a Eduardo. Quiero que sea mi sorpresa para él. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener presencia física en la habitación. Regina había cerrado los ojos, como, «Papá, esa mesera se parece mucho a mamá», exclamó Sofía, señalando con su pequeño dedo hacia el otro lado del restaurante. Eduardo Méndez levantó la vista del menú y sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La sangre se esfumó de su rostro mientras giraba lentamente para mirar en la dirección que señalaba su hija de 5 años. Y ahí estaba ella, como un fantasma hecho carne. El mismo rostro que había besado 1000 veces, los mismos ojos azules que lo habían mirado con amor durante 10 años, y la misma sonrisa que había desaparecido para siempre aquella noche lluviosa hace 3 años. «No puede ser», murmuró Eduardo, derramando el vaso de agua sobre la mesa. La mesera se acercó al notar el pequeño accidente, sosteniendo una bandeja vacía y con una sonrisa amable que le hizo sentir a Eduardo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Están listos para ordenar?», preguntó con naturalidad, sin percibir el efecto devastador que causaba en él. Eduardo intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. A su lado, Sofía miraba boquiabierta, alternando su mirada entre la mesera y la foto de su madre que siempre llevaba en un pequeño medallón. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó la mujer, con genuina preocupación en su voz. Eduardo finalmente logró articular. «Usted es idéntica a mi esposa fallecida». La mesera palideció, claramente incómoda con la situación. «Lo siento mucho, no era mi intención». «No, por favor», interrumpió Eduardo, recuperando algo de compostura. «No tiene que disculparse». En el barrio de Lapa, los vecinos observaban con curiosidad el lujoso vehículo, tan fuera de lugar en aquella calle estrecha donde la mayoría se desplazaba en motocicletas gastadas y autobuses abarrotados. «¿Aquí vive la tía Luisa?», preguntó Sofía desde su asiento de seguridad. «Eso parece, princesa», respondió Eduardo, verificando la dirección en su teléfono. Habían pasado 3 días desde el encuentro en el restaurante, 3 días en los que Eduardo había dormido apenas, repasando mentalmente cada detalle de su vida con Elena, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto, señales de que ella supiera sobre su hermana gemela. Luisa los esperaba en la entrada, vestida con jeans y una blusa sencilla, pero su parecido con Elena era tan impactante que Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse mirándola. «Gracias por venir», dijo ella, claramente nerviosa. «Mi departamento no es muy grande». «No te preocupes», interrumpió Eduardo. «Solo queremos conversar». El departamento era, efectivamente, pequeño. Una sala comedor se conectaba con una cocina abierta. Libros de gastronomía estaban apilados en cada superficie disponible, y una pequeña colección de plantas luchaba por recibir luz desde la única ventana. «¿Te gusta cocinar?», preguntó Sofía, señalando los libros. «Estudié gastronomía», respondió Luisa, sonriendo. «Algún día quisiera tener mi propio restaurante». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Luisa les contó sobre su infancia con padres adoptivos en la periferia de Sao Paulo. Revisado, cada pequeño gesto, la manera en que sus cejas se arqueaban ligeramente, era idéntica,
pero también había diferencias. El cabello era más corto y oscuro, las manos mostraban pequeñas cicatrices de trabajo duro, y su ropa era sencilla, en contraste con las prendas de diseñador que Elena solía usar. Mi esposa murió hace 3 años, dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. Un accidente de auto. Ella nunca mencionó tener una hermana gemela. Tal vez no lo sabía, contestó Luisa, con lágrimas formándose en sus ojos. He buscado a mi hermana durante años, pero nunca tuve suficiente información. Desde la cocina, una voz llamó a Luisa. El gerente del restaurante la miraba con impaciencia. Tengo que volver al trabajo, dijo ella, levantándose rápidamente. Pero podríamos hablar después. Sí. Claro, respondió Eduardo, incapaz de pronunciar más palabras. Cuando Luisa se alejó, Eduardo sintió la pequeña mano de Sofía apretando la suya. Papá, ¿podemos volver a ver a la tía Luisa? Eduardo miró a su hija, viendo en sus ojos azules los mismos ojos de Elena, los mismos ojos de Luisa, una esperanza que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sí. Princesa, respondió finalmente. Creo que tenemos mucho de qué hablar con ella. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era cómo este encuentro casual en un domingo cualquiera cambiaría sus vidas para siempre, destapando secretos familiares enterrados durante décadas y abriendo heridas que nunca habían sanado realmente. El Mercedes-Benz S-Class de Eduardo se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos. Texto mejorado. Detrás de su fachada, había vulnerabilidad. Supongo que pronto te mudarás a un penthouse en Higienópolis y te olvidarás de este lugar y de mí, dijo Marcelo. No seas ridículo, respondió Luisa, aunque una parte de ella se preguntaba cómo cambiaría su vida con esta revelación. Solo quiero saber la verdad sobre mis orígenes, sobre quién era mi hermana. Marcelo la miró fijamente. Ten cuidado, Luisa. La gente rica juega con reglas diferentes, y los secretos familiares pueden ser peligrosos. Lo que ninguno de los dos sabía era cuán proféticas resultarían ser esas palabras. La mansión de los Montenegro en el barrio de Morumbi se alzaba como un testimonio del poder y la riqueza acumulados durante décadas. Eduardo tocó el timbre, respirando profundamente para prepararse. A su lado, Danilo Vasconcelos permanecía serio, con su portafolio de cuero en mano. Un mayordomo los condujo a través de pasillos decorados con arte europeo hasta un salón donde Regina Montenegro los esperaba, sentada como una reina en su trono. A sus años, Regina mantenía la elegancia y dureza que la habían convertido en una pionera en el mundo bancario. Eduardo, qué sorpresa, dijo ella, sin levantarse. No recuerdo haber agendado una reunión familiar. ¿Y quién es este caballero? Regina, necesitamos hablar sobre Elena, respondió Eduardo, ignorando deliberadamente el protocolo que su suegra tanto valoraba. Específicamente sobre su adopción y su hermana gemela. El rostro de Regina perdió color momentáneamente, pero recuperó la compostura con admirable rapidez. No sé de qué estás hablando. Revisado, Luisa trabajaba como mesera para costear sus estudios mientras buscaba sin éxito a su hermana gemela durante años. Mis padres adoptivos, Raimundo y Jurema, siempre fueron sinceros sobre mi adopción, explicó. Sin embargo, sabían muy poco. Solo que una enfermera les había dicho que yo era una de 2 gemelas y que la otra bebé fue adoptada por una familia adinerada. Eduardo escuchaba atentamente, comparando esa historia con lo poco que conocía sobre los orígenes de Elena. Los Montenegro, sus suegros, siempre habían sido extremadamente reservados acerca de la adopción de su hija. Elena creció como hija única, dijo Eduardo. Regina y Alberto Montenegro la adoptaron recién nacida y nunca mencionaron una hermana gemela. Tengo algunas fotos, dijo Luisa, sacando su teléfono. ¿De cuando era pequeña? Las imágenes mostraban a una versión infantil de Elena, Luisa, en entornos humildes. Un patio trasero con ropa tendida, una escuela pública, celebraciones navideñas modestas. Era un mundo completamente opuesto a las mansiones, colegios privados y vacaciones en Europa que habían sido la realidad de Elena. Tengo que contratar a alguien, dijo Eduardo de repente. Un investigador para verificar todo esto. ¿No me crees?, replicó Luisa, frunciendo el ceño de una forma tan parecida a Elena cuando se enfadaba que Eduardo sintió un escalofrío. No es eso, pero hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fueron separadas? ¿Por qué los Montenegro nunca mencionaron tu existencia? Si realmente eres hermana de Elena, eso significa que eres familia. Elena fue nuestra única hija.
Ambos sabemos que eso no es cierto, insistió Eduardo. Conocí a Luisa Oliveira. La semejanza es innegable. Regina apretó los labios, evaluando a Danilo con la mirada. Este hombre es Danilo Vasconcelos, investigador privado. Se presentó Danilo. Estamos reconstruyendo la historia de las hermanas Oliveira Montenegro. ¿Las qué? La voz de Alberto Montenegro resonó desde la puerta. A diferencia de su esposa, el patriarca de 70 años había envejecido visiblemente desde la muerte de Elena. Su cabello era completamente blanco y su postura ligeramente encorvada. ¿De qué están hablando? Al parecer, tu esposa tiene explicaciones pendientes, respondió Eduardo. Alberto se acercó lentamente, con genuina confusión en su rostro. Regina, ¿de qué se trata todo esto? Regina suspiró, derrotada por primera vez en décadas. Siéntate, Alberto. Esto podría afectar tu corazón. Durante la siguiente hora, Regina reveló una verdad guardada por 30 años. Elena había sido una de 2 gemelas idénticas. Las bebés habían sido separadas por conveniencia administrativa, según explicó Regina con frialdad clínica. La agencia de adopción nos ofreció solo una de las niñas, dijo. Era más fácil colocarlas por separado. Nosotros obtuvimos prioridad por nuestra posición social. ¿Y nunca pensaste que Elena tenía derecho a saber sobre su hermana? La voz de Eduardo temblaba de indignación. ¿Para qué? Respondió Regina. ¿Para que se obsesionara buscando a una desconocida? ¿Para que cuestionara su lugar en nuestra familia? La protegimos de una carga innecesaria. Claro, aquí tienes el extracto mejorado. Siento mucho la confusión, es solo que... El parecido es inquietante, explicó Eduardo, su voz tambaleante. Es mi mamá, intervino Sofía con la brutal inocencia de un niño. ¿Te convertiste en mesera cuando te fuiste al cielo? La mujer miró a Sofía con una mezcla de compasión y desconcierto antes de volver su atención a Eduardo, quien parecía a punto de desmayarse. Me llamo Luisa Oliveira, dijo finalmente, bajando la bandeja y tomando asiento en una silla vacía, olvidando por completo su papel de mesera. Aunque suene extraño, fui adoptada cuando era bebé y siempre supe que tenía una hermana gemela. El restaurante Cantiño de Lisboa, alguna vez el lugar favorito de Eduardo y Elena, ahora giraba a su alrededor como un carrusel enloquecido. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado cruel. Había evitado este lugar durante 3 años tras perder a Elena, y el día en que finalmente encuentra el valor para regresar con su hija, se encuentra cara a cara con la viva imagen de su esposa fallecida. Elena nació el 12 de abril de 1992, recitó Eduardo mecánicamente, como si estuviera leyendo un expediente. En el hospital São Luís. Los ojos de Luisa se abrieron como platos. Esa es exactamente mi fecha de nacimiento. Y el mismo hospital. Sofía, ajena a la magnitud del momento, sonrió ampliamente. Eso significa que eres mi tía, declaró con la lógica simple de la infancia. Tengo una tía que se parece a mi mamá. Eduardo observó cómo Luisa intentaba procesar la información, su rostro reflejando perfectamente las expresiones de sorpresa que Elena solía tener. Asterisco, asterisco, revisión del guión. Asterisco, asterisco, en su elegante oficina en el distrito financiero, Eduardo se reunió con Danilo Vasconcelos, un investigador privado que había colaborado con él en asuntos empresariales en el pasado. Necesito absoluta discreción, enfatizó Eduardo tras explicar la situación. Los Montenegro son personas poderosas y no creo que les agrade. Danilo asintió mientras tomaba notas. Comenzaré con los registros de nacimiento, los documentos de adopción y entrevistas con personal retirado del hospital. ¿Tienes algún contacto dentro de la familia Montenegro que pudiera ser más comunicativo? Eduardo pensó en Alberto, su suegro, quien siempre había sido más cálido que Regina. Tal vez. Déjame preparar el terreno primero. Mientras tanto, en su apartamento, Luisa enfrentaba el interrogatorio de Marcelo. ¿Me vas a decir quién era ese tipo del Mercedes? Insistió él, paseándose por la pequeña sala. ¿Y por qué traía a una niña? ¿Qué clase de amistad es esa? Es el viudo de mi hermana gemela. Respondió Luisa finalmente, una hermana que nunca conocí. Y la niña es mi sobrina. Marcelo se detuvo en seco, su expresión oscilando entre incredulidad y confusión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nunca mencionaste una hermana gemela. Porque nunca la encontré hasta ahora, explicó Luisa, o más bien, nunca encontré a su familia. Ella murió hace 3 años. Mientras le contaba toda la historia, Luisa observó cómo la expresión de Marcelo cambiaba. Ya no era simple celos, era algo más complejo, miedo.
Así que ahora eres familia de millonarios. Su tono era sarcástico, pero había una clara incertidumbre en su voz. Título, Verdades ocultas int. Sala de estar. Día Alberto se sienta pensativo, intentando bloquear la realidad que lo rodea. A su lado, Eduardo murmura, su voz apenas un susurro. Eduardo nunca llegó a conocerla. Reglina. Recuperando la compostura, asiente con pesar. Reglina. Una trágica coincidencia. Murió antes de poder encontrarse con su hermana. Danilo levanta una ceja, escéptico. ¿Danilo lo fue? El accidente ocurrió cuando Elena se dirigía al barrio de Apa, no a su clase de yoga en Jardins, como le dijiste a la policía. Regina se pone pálida. Regina, eso es absurdo. Yo no sabía. Danilo la interrumpe con firmeza. Danilo, las cámaras de tránsito confirman su ruta. Y hay algo más. El mecánico que revisó el vehículo encontró que los frenos habían sido manipulados. Eduardo se levanta de golpe, alarmado. Eduardo, ¿estás diciendo que no fue un accidente? ¿Que alguien? Danilo, solo digo que hay preguntas sin responder. Deberíamos hablar con todos los que sabían que Elena buscaba a su hermana. La mirada de Eduardo se clava en Regina, cuyo rostro es ahora una máscara impasible. Regina, esto es ridículo. ¿Estás acusando a la familia de tu esposa basándote en teorías conspirativas absurdas? Eduardo, no acuso a nadie todavía, pero voy a descubrir qué le pasó realmente a Elena y quién está involucrado. En otro lugar de la ciudad, Luisa recibe un mensaje de Eduardo. Encontré el diario de Elena. Ella te estaba buscando antes de morir. La revelación envía escalofríos por su columna vertebral. Algo ha comenzado. Fade out. Título. Encuentro inesperado int. Apartamento de Luisa. Día Sofía, una niña curiosa, regresa al salón desde su exploración del apartamento al escuchar su nombre. Sofía, me gusta mi tía Luisa. Hace la misma cara que mamá cuando piensa. De repente, el timbre suena, interrumpiendo el momento. Luisa abre la puerta, revelando a Marcelo, un hombre joven y atlético vestido con ropa de motociclista. Luisa, incómoda. Marcelo, no te esperaba tan temprano. Marcelo entra al apartamento, evaluando rápidamente a Eduardo y Sofía con una mirada desconfiada. Marcelo, ¿interrumpo algo? Deja su casco sobre el mostrador de la cocina. Luisa, Eduardo, Sofía, él es Marcelo, mi novio. Más baja. Marcelo, ellos son amigos. Eduardo, extiende la mano, mucho gusto. Marcelo estrecha su mano con más fuerza de la necesaria. Marcelo, amigos del restaurante. Sus ojos se clavan en Eduardo con evidente recelo. Luisa, es complicado. Te lo explicaré después. El ambiente se tensa visiblemente. Eduardo mira su reloj, aprovechando la oportunidad. Eduardo, deberíamos irnos. Toma la mano de Sofía. Pero me gustaría seguir esta conversación. ¿Puedo llamarte? Luisa asiente, acompañándolos a la puerta mientras Marcelo los observa con los brazos cruzados. EXT. Apartamento de Luisa. Día ya en el auto, Sofía pregunta con curiosidad. Sofía, ¿por qué el novio de tía Luisa parecía enojado? Eduardo, suspira, encendiendo el motor. A veces los adultos nos complicamos, princesa. No todos entienden situaciones inusuales como esta. Al día siguiente. Revisado. La búsqueda de identidad se transformaba en algo mucho más oscuro, y en el centro de todo estaba Regina Montenegro, una mujer dispuesta a todo para proteger los secretos familiares. El jardín de la casa de Eduardo en Alto de Pineiros, por primera vez en 3 años, resonaba con risas infantiles. Sofía corría tras las burbujas que Luis lanzaba al aire, sus carcajadas rebotando contra las paredes de la mansión, que durante demasiado tiempo solo había conocido silencio y dolor. Desde la terraza, Eduardo observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a Sofía tan feliz le aliviaba el corazón, pero la imagen de Luisa, tan parecida a Elena, jugando en el mismo jardín donde su esposa solía pasar las tardes, le generaba una sensación de déjà vu casi insoportable. Nunca había visto a la niña tan contenta, comentó doña Conceição, colocando una bandeja con limonada junto a Eduardo. Esa muchacha tiene un don especial con ella. Doña Conceição, la gobernanta que había trabajado para los Méndez durante más de una década, era la única persona del servicio que Eduardo había mantenido tras la muerte de Elena. Más que una empleada, se había convertido en una figura materna para Sofía y en una confidente silenciosa para Eduardo. Se parece tanto a ella, murmuró Eduardo.
No solo físicamente, sus gestos, su forma de reír. Pero no es ella, respondió la mujer con sabiduría práctica. Y usted debe tener cuidado con eso, señor Eduardo. Es fácil confundir las cosas cuando el corazón está involucrado. Herido, la conversación se vio interrumpida por el timbre. Doña Conceisao se levantó para atenderlo y regresó acompañada por Danilo Vasconcelos, cuya expresión seria contrastaba con la alegría del jardín. Tenemos que hablar, dijo Danilo, sin rodeos. Eduardo asintió y lo guió hacia su despacho. Luisa, que había notado la llegada de Danilo, les hizo señas indicando que se uniría a ellos en unos minutos. Una vez en el despacho, Danilo sacó varias carpetas de su maletín. He investigado más sobre Marcelo Santos, el novio de Luisa, comenzó. Hay algo que no encaja. Antes de ser conductor de aplicación, trabajaba como mecánico en un taller en Lapa, el mismo taller donde Elena llevó su coche 3 días antes del accidente. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. ¿Estás sugiriendo?, preguntó Eduardo, sin terminar la frase. No estoy sugiriendo nada todavía, aclaró Danilo. Pero es una coincidencia que merece investigarse, especialmente considerando que Marcelo comenzó a salir con Luisa aproximadamente 6 meses después del accidente de Elena. La puerta se abrió y Luisa entró, con las mejillas sonrosadas después de jugar con Sofía. ¿De qué están hablando?, preguntó, notando de inmediato la tensión en el ambiente. Eduardo intercambió una mirada con Danilo, dudando si debía compartir sus sospechas sobre Marcelo. Finalmente, respondió. Hay algo que debería saber. Mientras Eduardo explicaba la conexión descubierta, el rostro de Luisa pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una mezcla de horror y furia. Eso es absurdo, protestó. Marcelo no tendría. Intervención de Danilo. No estamos acusando a nadie, pero necesitamos hablar con él. Queremos entender por qué nunca mencionó que trabajó en el taller donde Elena llevó su auto antes de morir. Luisa se dejó caer en un sillón, visiblemente alterada. Todo esto es una locura. Hace 2 semanas mi vida era normal. Ahora me entero de que tenía una hermana gemela que murió antes de que pudiéramos conocernos y que tal vez fue asesinada. Además, mi novio podría estar involucrado. Eduardo se acercó a ella, inseguro de cómo consolarla. Antes de que pudiera decir algo, Sofía irrumpió en el despacho. ¿Por qué están todos serios?, preguntó la niña mientras corría hacia Luisa. Tía Luisa, ¿estás triste? Luisa se secó rápidamente una lágrima y sonrió a la niña. No, cariño, solo estoy un poco cansada de tanto jugar. Sofía, ¿por qué no le muestras a Luisa tu colección de conchas?, sugirió Eduardo, buscando un momento a solas con Danilo. Cuando las dos salieron, Eduardo se volvió hacia el investigador. ¿Qué otras conexiones has encontrado? Los Montenegro cancelaron una transferencia importante a una cuenta en las Islas Caimán el día después del funeral de Elena, respondió Danilo. Y hay más. Alberto no es el padre biológico de las gemelas. ¿Qué? Eduardo se quedó boquiabierto. He encontrado registros médicos antiguos. Alberto tiene una condición genética que lo hace estéril. Siempre lo ha sido. Esta revelación añadía una nueva capa de complejidad al misterio. Si Alberto no era el padre biológico, ¿quién lo era? ¿Y qué tenía que ver esto con todo lo demás? Nero observó la nota críptica. Su teléfono sonó. Era Danilo. Estoy en el apartamento con Luisa, informó el investigador. Encontramos algo interesante. Cartas entre Marcelo y Regina Montenegro. Eduardo sintió el aire escaparse de sus pulmones. ¿De qué hablan? Son vagas, pero mencionan pagos y un trabajo que debía hacerse. La más reciente es de hace un mes. Eduardo maldijo en voz baja. Las piezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Manténla segura. Llegaré en 15 minutos. Cuando finalmente llegó al edificio de Luisa, encontró a Danilo vigilando la entrada. Arriba, en el apartamento, Luisa estaba pálida, sentada en el sofá, rodeada de papeles y fotos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Eduardo. Lo encontré en una caja que Marcelo guardaba bajo la cama, respondió Luisa, su voz apenas un susurro. Hay fotos mías tomadas antes de conocernos, como si me hubiera estado siguiendo. Eduardo revisó las fotografías. Efectivamente, mostraban a Luisa en diversos momentos. Saliendo del restaurante, caminando hacia la escuela de gastronomía, incluso en la puerta del edificio donde vivía antes de mudarse con Marcelo. Esto no fue coincidencia, dijo, sentándose junto a ella. Te buscó deliberadamente. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué tengo que ver yo con los Montenegros? Eduardo intercambió una mirada con Danilo antes de responder.
Creo que Regina te veía como una amenaza, o quizás como un seguro. Si Elena descubría la verdad sobre su hermana, Regina podría necesitar una manera de controlar la situación. Título: La telaraña de Secretos Inc. Apartamento de Eduardo. Noche. Eduardo, con el ceño fruncido, revisa viejos álbumes de fotos. Se detiene en una imagen que nunca había notado. Elena, embarazada de Sofía, junto a sus padres en su casa de verano. En el fondo, casi imperceptible, un hombre mayor, tal vez un empleado, observa a Elena con una expresión que ahora Eduardo interpreta como anhelo. Eduardo recuerda algo que Elena había dicho una vez: a veces siento que mi padre me mira como si fuera una extraña. De repente, el teléfono interrumpe sus pensamientos. Es Luisa. Su voz tiembla. Luisa. Eduardo, Marcelo no está. Dejó una nota diciendo que tiene que resolver algo. Y falta dinero de nuestros ahorros. Eduardo, no hagas nada. Voy para allá. Llama a Danilo. Eduardo cuelga, sintiendo que la telaraña de secretos se hace cada vez más densa. La inquietante sensación de peligro se cierne sobre todos, especialmente sobre Luisa, el último eslabón de una cadena que alguien desesperadamente quiere romper. EXT. Calles de Sao Paulo. Noche. La lluvia cae implacable sobre la ciudad, convirtiendo las calles en ríos y el tráfico en un caos absoluto. Eduardo, al volante de su Mercedes, golpea el volante con impaciencia mientras avanza lentamente hacia el apartamento de Luisa. La llamada de Luisa lo ha dejado intranquilo y preocupado. Revisado extracto. Luisa se levantó decidida. Voy contigo. Es peligroso, pero es mi sobrina también, afirmó con firmeza. No me esconderé mientras mi familia esté en peligro. La palabra, familia, resonó entre ellos. En solo 2 semanas, habían pasado de ser completos extraños a estar unidos por lazos más fuertes que la sangre. Un secreto compartido, un dolor compartido y ahora un peligro compartido. Mientras se dirigían a la casa, Danilo recibió otra llamada. Tenemos la confirmación. El auto de Elena fue saboteado. El sistema de frenos fue manipulado profesionalmente. ¿Marcelo?, preguntó Eduardo, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Probablemente. Trabajaba como mecánico especializado en sistemas de frenos antes de, casualmente, encontrarse con Luisa. Todo encajaba en un horrible rompecabezas. Regina había descubierto que Elena conocía la existencia de su hermana gemela. Elena planeaba reunirse con Luisa y entonces, accidentalmente, los frenos de su auto fallaron en el momento preciso. Y ahora, 3 años después, la historia amenazaba con repetirse. ¿Por qué ahora?, preguntó Luisa. Si Regina logró ocultar todo esto durante 3 años, ¿por qué entrar en pánico justo ahora? El diario, respondió Eduardo. Nunca lo leí hasta que Danilo lo encontró. Y hay algo más ahí, algo que todavía no hemos descubierto completamente. El verdadero padre, murmuró Danilo. Elena menciona varias veces que estaba investigando quién era su verdadero padre. Si Alberto no es el padre biológico de las gemelas, entonces, ¿quién lo es?, completó Luisa, dejando la pregunta en el aire. En la terraza, una botella de vino descansaba entre ellos. El silencio era cómodo, como si se conocieran de toda la vida. Finalmente, Luisa rompió el silencio. A veces me pregunto cómo habría sido conocer a Elena, dijo. Eduardo esbozó una sonrisa triste. Ella era apasionada como tú, determinada. No se detenía cuando quería algo. Como encontrar a su hermana perdida, murmuró Luisa. Como encontrarte a ti, asintió Eduardo. Su mirada se llenó de una implicación silenciosa. Elena había muerto buscando la verdad. ¿Acaso ellos corrían el mismo peligro? No voy a dejar que le hagan daño a Sofía, dijo Luisa con fiereza. Ni a ti. Eduardo la miró, sorprendido por la intensidad de su declaración. En ese instante, la semejanza con Elena era tan profunda que dolía, pero había algo único en Luisa, algo completamente suyo, una fuerza forjada en circunstancias distintas a las que habían moldeado a su hermana. Yo tampoco dejaré que te lastimen. Ya perdí a una Oliveira, no perderé a otra. Sus miradas se encontraron, y por un breve instante, algo más que el dolor compartido flotó entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Mientras tanto, en el Hospital Albert Einstein, el más exclusivo de Sao Paulo, Regina Montenegro recibía la deferencia reservada para los pacientes más prestigiosos. Una habitación privada con vista al Parque Ibirapuera, un equipo médico dedicado y seguridad discreta para mantener alejados a los curiosos.
Alberto Montenegro permanecía sentado junto a la cama de su esposa, su rostro. Espía en mi vida. Marcelo había fingido amarla durante 2 años, solo para vigilarla. La revelación golpeó a Luisa con una fuerza devastadora, haciéndola doblarse sobre sí misma. Eduardo quiso consolarla, pero las palabras le fallaron. ¿Cómo aliviar tal traición? El teléfono de Danilo sonó, rompiendo el silencio. Tengo que atender, dijo, saliendo al pasillo. Eduardo aprovechó el momento para mostrarle a Luisa las últimas entradas del diario de Elena. Ella te estaba buscando, Luisa. Había descubierto tu existencia y quería conocerte. Tenía un plan. Luisa leyó las páginas con manos temblorosas, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Murió intentando encontrarme, susurró, y ahora entiendo por qué Regina no quería que nos conociéramos nunca. Danilo regresó con expresión grave. Era mi contacto en la policía. Han encontrado el auto de Marcelo abandonado cerca del aeropuerto. Además, Regina Montenegro acaba de ser ingresada en el hospital. Alberto llamó a emergencias diciendo que había tomado pastillas. ¿Un intento de suicidio?, preguntó Eduardo, incrédulo. O una manera conveniente de evitar interrogatorios, sugirió Danilo. El teléfono de Eduardo sonó. Era doña Conceiso, alarmada. Señor Eduardo, alguien entró en la casa. Rompieron una ventana del estudio. La policía está en camino. Sofía. El terror se apoderó de su voz. Está bien, la tengo conmigo en mi habitación. Cerramos con llave. No te muevas de ahí. Voy para allá, dijo Eduardo, levantándose de un salto y explicando rápidamente la situación. Esto estaba fuera de control. Aquí tienes una versión editada del extracto. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?, murmuró mientras llegaban a la mansión de Eduardo, donde 2 patrullas policiales estaban estacionadas en la entrada. El cristal de una ventana del estudio estaba roto, y varios oficiales tomaban huellas y fotografías. Al verlos, Sofía corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de su padre. «Papá, alguien malo entró en la casa», exclamó la niña aterrada. Doña Conceis me escondió en su armario. Eduardo la abrazó con fuerza, agradeciendo en silencio que estuviera a salvo. «¿Qué se llevaron?», preguntó a uno de los oficiales. «Solo revolvieron papeles. El estudio está hecho un desastre, pero no faltan objetos de valor», respondió el oficial. Eduardo y Danilo intercambiaron miradas. No buscaban joyas ni dinero, buscaban información. Luisa se acercó a Sofía y se agachó para estar a su altura. «Hola, princesa, ¿estás bien?», la niña asintió, sorbiéndose la nariz. «Tía Luisa, ¿vas a quedarte con nosotros?». «Tengo miedo». Luisa miró a Eduardo, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, cariño, me quedaré esta noche. Nadie va a hacerte daño». En ese momento, Eduardo tomó una decisión. «No vamos a esperar a que Marcelo o Regina intenten algo más. Mañana iremos a la policía con todo lo que tenemos». «¿Y qué hay de Alberto?», preguntó Luisa. «Si Regina intentó suicidarse, él está solo en el hospital con ella». «Danilo, ¿puedes enviar a alguien para vigilarlos?», pidió Eduardo. «No confío en ninguno de los dos ahora mismo». Esa noche, con Sofía finalmente dormida y la casa bajo vigilancia policial, Eduardo y Luisa se sentaron a considerar sus próximos pasos. Regina comenzaba a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose primero en Alberto, luego en Eduardo y finalmente en Danilo. En un instante, su expresión cambió de confusión a un cálculo frío. «¿Qué hacen aquí?». Su voz era débil, pero mantenía su característico filo. «Sabemos todo, Regina», dijo Eduardo. «Sobre Javier Salinas, cómo separaste a las gemelas y cómo ordenaste el asesinato de Elena cuando descubrió la verdad». Regina esbozó una sonrisa terrible, que no alcanzó sus ojos. «Pruébalo». Danilo avanzó un paso, sacando su teléfono. «Tenemos a Marcelo Santos. Se entregó esta mañana con evidencia concreta de su participación en el sabotaje del auto de Elena y está dispuesto a testificar que actuó bajo tus órdenes». Por primera vez, Eduardo vio auténtico miedo en los ojos de Regina, pero duró apenas un instante antes de que su máscara de control regresara. «La palabra de un mecánico contra la mía. Un don nadie contra una de las mujeres más respetadas en el mundo financiero. Buena suerte con eso. También tenemos las transferencias», continuó Danilo. 3 pagos de 500,000 reales cada uno, triangulados a través de empresas fantasma, pero que eventualmente llegan a una cuenta a nombre de Marcelo. Regina no respondió, pero su silencio era elocuente. Alberto, que había escuchado todo con creciente horror,
Se llevó una mano al pecho. ¿Mataste a nuestra hija? Susurró. ¿A nuestra Elena? No era nuestra hija, respondió Regina con frialdad. Era la hija de un chofer español y una prostituta. Ética pronunció esas últimas palabras con amargura antes de conocer a Javier Salinas, nuestro chofer español. Era atractivo e inteligente, a pesar de su falta de educación formal, y muy joven. Eduardo contuvo la respiración al empezar a entender hacia dónde se dirigía esta historia. Regina le ofreció dinero a cambio de ciertos servicios que yo no podía proporcionar. Javier aceptó, supongo que creyendo que sería un arreglo discreto, sin darse cuenta de con quién estaba tratando. Alberto se volvió hacia ellos, con lágrimas brillando en sus ojos cansados. Cuando descubrió que Regina estaba embarazada de gemelas, entró en pánico. Un bebé podía explicarse como adopción, pero dos complicaría las cosas, y Javier comenzaba a encariñarse demasiado con la idea de ser padre. ¿Qué pasó con él?, preguntó Danilo. Oficialmente, renunció y regresó a España. Extraoficialmente, Alberto dejó la frase inconclusa, su silencio más elocuente que cualquier confesión. Eduardo sintió náuseas. La magnitud de la maldad de Regina superaba sus peores sospechas. ¿Sabías que ella eliminó a Javier? No en ese momento, respondió Alberto. Lo supe años después, cuando encontré cartas que él había intentado enviar a Regina, preguntando por sus hijas. Cartas que nunca fueron enviadas. ¿Y nunca dijiste nada? La indignación de Eduardo era palpable. ¿A quién? ¿A la policía? ¿Contra mi propia esposa? Alberto negó con la cabeza. Elegí proteger a Elena, darle la vida privilegiada que merecía. Y sí, eso significó abandonar a la otra niña, un pecado que he cargado toda mi vida. Un suave gemido desde la cama indicó. Claro, aquí tienes una versión editada del extracto, manteniendo la esencia y claridad del original. Nos la vendió, y cuando amenazó con destruir todo lo que habíamos construido con su obsesión por encontrar a su verdadera familia, tuve que proteger nuestro legado. Alberto se tambaleó, su rostro contorsionado de dolor. Eduardo se apresuró a sostenerlo mientras el anciano colapsaba. «Necesitamos ayuda aquí», gritó Danilo, corriendo hacia la puerta. Médicos y enfermeras irrumpieron en la habitación, trasladando rápidamente a Alberto a una camilla. «Ataque cardíaco», escuchó Eduardo que diagnosticaban mientras se llevaban a su suegro. Regina permaneció inmóvil en su cama, observando la escena con distante indiferencia. «Siempre fue débil», murmuró, «incluso ahora». Eduardo la miró fijamente, incapaz de comprender tanta frialdad. «La policía vendrá a tomar tu declaración», dijo. «Y esta vez, Regina, no hay dinero ni influencia que pueda salvarte». Al salir de la habitación para seguir a los médicos que atendían a Alberto, Eduardo sintió una extraña sensación de vacío. La verdad sobre la muerte de Elena no traía el consuelo que esperaba, solo más dolor y la certeza de que el monstruo responsable había estado cerca todo este tiempo, sonriendo en funerales y cumpleaños, sosteniendo a Sofía en sus brazos mientras sus manos estaban manchadas con la sangre de su madre. En el pasillo se encontró con Luisa, que había llegado acompañada de un oficial de policía. «Danilo me llamó», explicó ella. «Es cierto», Marcelo confesó. Eduardo asintió, su expresión sombría. Confesó todo. Regina le pagó para sabotear los frenos. Título: Secretos de familia, int. Habitación de hospital. Día. El rostro de Alberto muestra agotamiento y preocupación. Eduardo y Danilo entran. Alberto apenas levanta la mirada. Alberto, con voz cansada, no debería sorprenderme verte aquí. Supongo que vienes a acusar a mi esposa de otro crimen. Eduardo, ignorando la hostilidad, ¿cómo está? Alberto, los médicos dicen que tomó suficientes pastillas para dañarse, pero no para matarse. Muy conveniente para tu teoría, ¿no? Danilo permanece cerca de la puerta, observando a Regina, dormida bajo el efecto de sedantes. Su rostro, normalmente dominante, ahora parece vulnerable. Eduardo, sentándose frente a Alberto, Alberto, necesitamos hablar sobre el padre biológico de Elena y Luisa. El anciano palidece visiblemente. Alberto, no sé de qué hablas. Danilo, interviniendo, sabemos que eres estéril. Está en tus registros médicos. Siempre lo ha sido. Alberto cierra los ojos, como si el peso de décadas de secretos finalmente lo aplastara. Alberto, Regina te dirá que utilizamos un donante anónimo, un médico de confianza, registros perdidos convenientemente. Eduardo, presionando, pero esa no es la verdad. Alberto ríe sin humor.
Alberto, la verdad es que Regina siempre obtuvo lo que quería, sin importar el costo. Incluyéndome a mí, un marido que no podía darle hijos, pero tenía el apellido y la fortuna que ella codiciaba. Alberto se levanta con dificultad y se acerca a la ventana, dándoles la espalda. Alberto, con Ted, cuando Regina decidió que quería una hija, exploró todas las opciones. La adopción era la más fácil, pero insistía en que la niña tuviera buenos genes. San Paulo era deliberadamente austera. Paredes grises, una mesa metálica atornillada al suelo y cámaras de vigilancia en cada esquina. Marcelo Santos parecía empequeñecido en este entorno. Sus hombros estaban encorvados y su mirada fija en sus manos esposadas. Frente a él, el detective Gómez revisaba su declaración firmada. Entonces, ¿confirma que la señora Regina Montenegro le pagó $1,500,000 para manipular los frenos del automóvil de Elena Méndez? Preguntó Gómez. Marcelo asintió lentamente. Sí. Pero nunca pensé que moriría. Me dijeron que solo sería un susto, un pequeño accidente para asustarla. En la habitación contigua, Eduardo, Luisa y Danilo observaban el interrogatorio a través de un cristal unidireccional. Está mintiendo, murmuró Eduardo. Los frenos fueron completamente inutilizados. No había forma de que fuera solo un susto. La pregunta es si Regina le ordenó específicamente matarla o si Marcelo tomó esa decisión por su cuenta, señaló Danilo. ¿Importa? La voz de Luisa temblaba de rabia contenida. Mi hermana está muerta, mi sobrina creció sin su madre y yo viví 2 años con el hombre que ayudó a que eso sucediera. En la sala de interrogatorios, el detective Gómez presionaba a Marcelo. ¿Cómo conoció a la señora Montenegro? Marcelo pasó una mano por su rostro cansado. Ella vino al taller donde trabajaba. Preguntó específicamente por mí. Dijo que necesitaba a alguien con mis habilidades para un trabajo discreto y bien pagado. ¿Y cómo supo de sus habilidades? No lo sé. Supongo que preguntó por ahí. Yo tenía, reputado por su habilidad para arreglar lo que otros no podían y por su discreción. El detective colocó una fotografía sobre la mesa. Luisa saliendo de su antiguo apartamento, claramente capturada con un teleobjetivo. ¿Y esto también fue idea de la señora Montenegro? Marcelo apartó la mirada, visiblemente incómodo. Después del accidente, ella me pidió que vigilara a Luisa, que me acercara a ella y que informara si alguien la contactaba preguntando por Elena o los Montenegro. ¿Y por qué aceptó convertirse en el novio de la mujer a la que espiaba? ¿No le pareció excesivo? Por primera vez, Marcelo mostró una emoción genuina, vergüenza. Al principio era solo un trabajo, pero luego la conocí de verdad y me enamoré de ella. Levantó la mirada hacia el espejo, como si supiera que Luisa estaba observando. Eso no era fingido. Luisa se alejó del cristal, incapaz de seguir escuchando. Eduardo intentó seguirla, pero ella levantó una mano pidiendo espacio. Mientras tanto, en el hospital Albert Einstein, Regina Montenegro recibía la visita de 2 agentes federales. Sentada en su cama, lucía impecablemente arreglada a pesar de su supuesta recuperación de un intento de suicidio, revisando documentos que su asistente le había traído. Señora Montenegro, estamos aquí para informarle que está bajo investigación por el homicidio de Elena Méndez Montenegro y conspiración para cometer asesinato. Regina apenas levantó la mirada de sus papeles. Mis abogados ya están en camino. No diré nada hasta que lleguen. Aquí tienes una versión mejorada del extracto, manteniendo la esencia y claridad. Necesitamos acceso a sus registros financieros, tanto personales como corporativos, continuó el agente con aplomo. Y también una orden para registrar su residencia. Por primera vez, Regina Montenegro mostró una alarma genuina. Eso es ridículo. No encontrarán nada porque no hay nada que encontrar, protestó ella. Marcelo Santos ha proporcionado evidencia sustancial, incluidas grabaciones de sus conversaciones, informó el segundo agente. Además, su esposo, Alberto Montenegro, ha accedido a testificar en su contra. Regina palideció. Alberto está delirando. Acaba de sufrir un ataque cardíaco. Ningún tribunal aceptará el testimonio de un hombre en su condición. Su declaración fue tomada bajo juramento en presencia de un juez antes de su crisis cardíaca, aclaró el agente, anticipando quizás que algo así podría suceder. Por primera vez en su vida, Regina Montenegro se quedó sin palabras. En la sala de espera del hospital, Eduardo encontró a Luisa sentada sola, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo la lluvia persistente. ¿Cómo estás?, preguntó, sentándose junto a ella. No lo sé,
respondió Luisa con sinceridad. Todo esto es demasiado. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Entiendo lo que quieres decir. Permanecieron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia contra los cristales creando una extraña intimidad. ¿Qué pasará con Alberto?, preguntó finalmente Luisa. Los médicos dicen que sobrevivirá, pero ha sufrido daño permanente. Probablemente necesitará cuidados constantes de ahora en adelante, respondió Eduardo. Luisa se detuvo en seco ante la pregunta. No queremos nada de ese dinero, respondió con firmeza. Está manchado con la sangre de mi hermana. Una vez en el auto, Luisa soltó un largo suspiro. ¿Crees que algún día dejarán de perseguirnos?, preguntó. Eventualmente encontrarán algo más interesante, respondió Eduardo. Pero, por ahora, somos la historia del año. La heredera perdida, el millonario viudo, la matriarca asesina. Suena como una telenovela barata, excepto que es nuestra vida. Guardaron silencio mientras el conductor los llevaba hacia la clínica de rehabilitación, donde Alberto residía tras su segundo ataque cardíaco. Había quedado parcialmente paralizado del lado izquierdo y con problemas de habla. Los médicos no esperaban que volviera a caminar sin ayuda. Encontraron al anciano en el jardín de la clínica, sentado en su silla de ruedas bajo un árbol de jacaranda. A pesar de su condición, había insistido en vestirse formalmente para recibirlos. Camisa blanca almidonada, pantalones de vestir, incluso una corbata. Luisa, Eduardo, saludó con voz pastosa pero clara. ¿Ya terminó? Sí, confirmó Eduardo. Regina recibió 30 años, Marcelo 10. Alberto asintió lentamente, sin mostrar sorpresa ni tristeza. Tengo algo para ustedes, dijo, señalando una carpeta sobre su regazo. Firmen estos papeles. Eduardo tomó la carpeta y hojeó los documentos con creciente sorpresa. ¿Estás cediendo todo el control de Montenegro Holdings a un fideicomiso?, preguntó. ¿Por qué? Para Sofía y cualquier hijo que Luisa pueda tener, respondió Alberto. Un día, Alberto explicó. El dinero no puede traer de vuelta a Elena, pero puede asegurar el futuro de sus descendientes. Luisa frunció el ceño. Ya te dije que no quiero ese dinero, Alberto. No es para ti, replicó el anciano con inesperada firmeza. Es lo único que puedo hacer para compensar mis errores. Por favor, permíteme esto. Luisa miró a Eduardo en busca de consejo. Él se encogió de hombros, dejando la decisión en sus manos. Con una condición, dijo finalmente Luisa. Una parte sustancial irá a una fundación para niños adoptados que buscan a sus familias biológicas. Alberto asintió, una pequeña sonrisa formándose en la parte de su rostro que aún respondía a su voluntad. Ya está hecho. Revisa la página 7, dijo. El fondo ya había sido establecido a nombre de Fundación Elena Oliveira, con una dotación inicial de 20 millones de reales. Luisa sintió lágrimas formándose en sus ojos. A pesar de todo lo que había sucedido, este pequeño acto de redención significaba más de lo que podía expresar con palabras. Gracias, murmuró, tomando la mano temblorosa de Alberto. Esa noche, en la casa de Eduardo, celebraron una pequeña cena con doña Conceição y Sofía. La niña estaba inusualmente callada, procesando a su manera los eventos de los últimos meses. ¿La abuela Regina nunca va a salir de la cárcel?, preguntó finalmente mientras doña Conceição servía el postre. Eduardo intercambió una mirada con Luisa antes de responder. Es muy probable que no, princesa. ¿Y es verdad que ella fue quien hizo que el auto de mamá se rompiera? Texto mejorado. No hay más, continuó Eduardo. Regina tenía un archivo completo sobre ti. Te ha estado vigilando durante años, no solo a través de Marcelo. Sabía exactamente quién eras y dónde estabas desde que tenías 15 años. Luisa se llevó una mano a la boca. ¿Por qué no hizo nada si me veía como una amenaza? Tanilo cree que te mantenía como un seguro, por si alguna vez necesitaba otra hija que presentar al mundo, para mantener las apariencias, explicó Eduardo. Un repuesto, concluyó Luisa con amargura. Una pieza de recambio para su perfecta familia falsa. La crueldad calculada de Regina parecía no tener límites. No solo había separado a las hermanas y ordenado el asesinato de una de ellas, sino que también había mantenido a la otra en reserva, lista para ser explotada si fuera necesario. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luisa, abrumada por todo lo descubierto. Eduardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos días. Ahora buscamos justicia. Para Elena, para ti, para Sofía. Y tratamos de construir algo bueno a partir de todo este horror.
Mientras hablaban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde el final del pasillo. Era Alberto Montenegro, en una silla de ruedas empujada por una enfermera. Sostenía un sobreviejo y gastado en su regazo, y en sus ojos brillaba la determinación de un hombre consciente de que le queda poco tiempo para corregir los errores de toda una vida. El juzgado federal estaba abarrotado el día que Regina Montenegro recibió su sentencia. Periodistas, curiosos y varios miembros de la título Justicia en el banquillo. La élite financiera de Sao Paulo se apretujaba en los asientos, ansiosa por presenciar la caída de una de las mujeres más poderosas del país. Regina permanecía impasible en el banquillo de los acusados, con la espalda erguida y el rostro compuesto en una máscara de dignidad forzada. A sus años, sabía que la sentencia de 30 años por homicidio calificado probablemente significaba que moriría en prisión. Eduardo y Luisa observaban desde la primera fila. Habían decidido que Sofía, de casi 9 años, era demasiado joven para presenciar este momento, aunque comprendía vagamente que la abuela mala había tenido algo que ver con el accidente de su madre. La justicia no devuelve a los muertos, murmuró Luisa mientras veía a Regina ser escoltada fuera de la sala, pero al menos ya no podrá dañar a nadie más. Marcelo Santos, por su cooperación, había recibido una sentencia reducida de 10 años, evitando así la acusación de homicidio en primer grado. Durante el juicio, había mirado repetidamente hacia Luisa, buscando algún signo de perdón en sus ojos. Ella mantuvo la mirada fija al frente, negándose a darle siquiera esa satisfacción. Al salir del juzgado, una lluvia de flashes y preguntas de periodistas los recibió. Eduardo protegió a Luisa con un brazo mientras se abrían paso hacia el auto que los esperaba. ¿Cómo se siente sabiendo que la asesina de su hermana finalmente pagará?, gritó un reportero. ¿Es cierto que Marcelo Santos era su novio?, preguntó otro. ¿Planean reclamar la fortuna Montenegro?, añadió un tercero, mientras las puertas del auto se cerraban tras ellos. El sabotaje del auto de Elena fue meticulosamente planeado por Luisa para parecer un accidente. Horrorizada, Luisa se llevó una mano a la boca, y yo también lo hice al enterarme. Marcelo había sido asignado para vigilarte, asegurándose de que jamás descubrieras la conexión con Elena. Pero cuando nos conocimos en el restaurante, todo el plan se vino abajo. Un médico salió de la sala de emergencias, donde habían llevado a Alberto, un familiar del señor Montenegro. Eduardo respondió automáticamente, ¿cómo está? El médico informó, ha sufrido un infarto severo. Estamos haciendo todo lo posible, pero deben prepararse para lo peor. Su edad y condición cardíaca previa complican el pronóstico. Eduardo sintió la mano de Luisa buscando la suya, un gesto simple de solidaridad que significaba todo en ese momento. A pesar de que Alberto había sido cómplice por omisión, seguía siendo el abuelo de Sofía, el hombre que había amado a Elena a su manera. ¿Puedo verlo?, preguntó Luisa, sorprendiendo a Eduardo. El médico asintió. Solo un momento, está semiconsciente. Eduardo observó cómo Luisa entraba sola a la habitación. A través del cristal, la vio acercarse a la cama y tomar la mano de Alberto. El anciano abrió los ojos, y Eduardo pudo ver en su rostro el shock de ver a Elena, no a Luisa, junto a él. Observó cómo los labios de Alberto formaban la palabra, perdóname, y en ese instante, Eduardo supo que Luisa, con toda su fuerza y compasión, era verdaderamente familia. No por la sangre que compartía con Elena, sino por el corazón que latía con la misma generosidad. La escena se trasladó a la sala de interrogatorios de la Policía Federal, donde título, revelaciones int. Habitación del hospital. Di a Luisa asiente, perdida en sus pensamientos. Luisa, ¿sabes? Cuando lo vi en esa cama de hospital, tan vulnerable, no pude odiarlo. Debería. Parte de mí sabe que debería odiarlo por abandonarme, por elegir a Elena sobre mí, pero es el último vínculo con mis orígenes. Eduardo asiente, comprensivo. Eduardo, lo entiendo. Y es el único abuelo que Sofía conocerá. Luisa Regina irá a prisión si hay justicia en este mundo. La mención de Sofía provoca una pequeña sonrisa en el rostro de Eduardo. Eduardo está con doña Conceição. Le dije que estabas ayudando a resolver un problema muy importante sobre su mamá. Dijo que estaba orgullosa de su tía Luisa. Luisa siente las lágrimas formarse en sus ojos. En medio de toda esta locura, la aceptación de una niña es el ancla que necesita. El teléfono de Eduardo suena. Es Danilo. Eduardo, después de una breve conversación,
encontraron algo en la mansión de los Montenegro. Un compartimento secreto en el estudio de Regina contenía documentos sobre la madre biológica de las gemelas. Nuestra madre. Luisa se inclina hacia adelante, súbitamente alerta. ¿Luisa está viva? Eduardo, no lo sé. Danilo dice que los documentos indican que era una inmigrante colombiana llamada Isabel Restrepo, que trabajaba como empleada doméstica para una familia amiga de los Montenegro. Luisa Isabel. Saboreando el nombre, mi madre se llamaba Isabel. Eduardo observa a Luisa mientras procesa esta nueva información. Cada revelación es a la vez un regalo y una herida. El conocimiento que siempre buscó, teñido con la tragedia de todo lo que ha perdido. El mundo había cambiado tanto que era difícil imaginar volver a la antigua rutina. Creo que es hora de seguir adelante, dijo el restaurante con el que siempre había soñado abrir. Ahora puedo hacerlo realidad. Me alegro por ti. Un silencio siguió, cargado de significado. Eduardo, comenzó Luisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que hay entre nosotros. Lo sé, la interrumpió suavemente. Es complicado. Te miro y veo a alguien que amó profundamente a mi hermana, alguien que todavía la ama. Y yo te miro y veo a la persona que trajo algo de luz de vuelta a nuestras vidas. Pero también veo su rostro, sus gestos. Luisa asintió, comprendiendo perfectamente. Cualquier relación entre ellos siempre estaría a la sombra de Elena. Y Sofía se confundiría aún más, añadió Eduardo. La decisión estaba tomada sin necesidad de palabras. Su vínculo sería familiar, no romántico. Tía y sobrina, cuñados, una familia unida por el dolor y el amor, pero no de la manera que en otras circunstancias podría haber sido. Siempre estaré aquí para ti y para Sofía, prometió Luisa. Eduardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Lo sé, y nosotros siempre estaremos aquí para ti. Bajo las estrellas de Sao Paulo, dos almas heridas encontraron una paz que ninguno de los dos había creído posible. No era un final perfecto, pero era real, y por ahora, eso era suficiente. El restaurante Duas Estrelas brillaba con luces cálidas en una noche de verano, ubicado en un edificio renovado en el barrio. Bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, una familia se reunía, unida por el dolor, la pérdida y la redención. No era el final feliz de los cuentos de hadas, pero, como reflexionó Eduardo, era mejor porque era real. No era perfecto, estaba lleno de cicatrices, recuerdos agridulces y ausencias permanentes. Pero esta noche, eso era más que suficiente. Amigos, ¿qué opinan de esta impactante historia sobre un millonario, una mesera idéntica a su difunta esposa y los secretos oscuros que se revelaron? Si esta narrativa les atrapó tanto como a mí, no olviden dejar su like, comentar qué les impresionó más de esta historia de familia, secretos y redención, y compartir este vídeo con amigos y familiares que disfrutan de giros inesperados. Si desean descubrir más historias fascinantes donde el destino, la familia y los secretos se entrelazan de maneras sorprendentes, no duden en suscribirse a nuestro canal. Nos encantaría saber desde qué país nos están viendo hoy. México, Argentina, Colombia, España, u otro rincón del mundo hispano. Cuéntenos en los comentarios. *** título, Encuentros bajo las estrellas *** int. Restaurante, 2 estrellas, noche ** Luisa sirve bebidas mientras un aire de nostalgia envuelve el ambiente. Luisa ¿recuerdan qué día es hoy? Sofía el rostro iluminado. El aniversario del día que nos conocimos. Cuando dijiste que me parecía a mamá en el restaurante. Luisa sonríe con calidez. Exacto, pequeña genio. Han pasado 5 años desde entonces. Eduardo levanta su copa, reflejando el brillo de las estrellas en su mirada. Eduardo por los encuentros inesperados que cambian nuestras vidas. Luisa y por la familia que encontramos. Sofía levanta su copa de sidra, por Elena, que de alguna manera nos reunió a todos. Por mamá. Las copas se alzan bajo un cielo estrellado, las mismas estrellas que inspiraron el nombre del restaurante. 2 estrellas, en honor a las 2 hermanas. Corte A. *** Cárcel de régimen semiabierto, día ** Regina Montenegro, con 70 años y de salud frágil, recibe escasas visitas, solo de sus abogados.
Su imperio financiero se ha desvanecido de sus manos. **Int. Clínica de rehabilitación, día Alberto Montenegro, con terapia intensiva, ha recuperado parte de su movilidad y habla. Luisa y Sofía lo visitan regularmente. Una relación que comenzó incómoda se ha transformado en un vínculo genuino, basado en el perdón y el deseo compartido de reconstruir algo positivo de la tragedia. **Int. Prisión Federal. Día Marcelo Santos cumple su sentencia. Cada año, en el aniversario de la muerte de Elena, envía una carta de disculpa a Luisa. Ella las guarda, sin responder, como recordatorio de que incluso las decisiones más terribles tienen consecuencias que se extienden. Luisa había utilizado parte del fideicomiso de Montenegro para financiar investigaciones dedicadas a reunir familias separadas. A través de este trabajo, descubrió que su madre biológica, Isabel Restrepo, había fallecido años atrás en Colombia, pero también que tenía medios hermanos vivos que ahora formaban parte de su familia extendida. Eduardo seguía al frente de su empresa inmobiliaria, pero había reestructurado su vida para pasar más tiempo con Sofía. Aunque el vacío dejado por Elena nunca desaparecería por completo, había aprendido a construir una nueva vida alrededor de ese espacio. Doña Concepción seguía siendo el pilar de la casa Méndez, ahora más como abuela honoraria que como empleada. Sofía florecía. La niña que una vez señaló a una mesera y cambió el curso de tantas vidas, ahora crecía rodeada de amor, con la memoria viva de su madre reflejada en los ojos de su tía, y un padre que finalmente había aprendido a sonreír de nuevo. Esa noche, mientras la celebración en la azotea continuaba, Eduardo observó a Luisa y Sofía riendo juntas. La semejanza entre tía y sobrina era notable, pero ya no resultaba dolorosa. En cambio, Eduardo veía en esa semejanza una especie de continuidad, una promesa de que algo de Elena viviría a través de estas dos personas a las que tanto amaba. ¿En qué piensas?, preguntó Luisa, notando su mirada contemplativa. Pienso que a veces los finales más dolorosos pueden dar lugar a nuevos comienzos que nunca hubiéramos imaginado, respondió Eduardo. Luisa sonrió, comprendiendo perfectamente. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Habían intentado proteger a Sofía de los detalles más escabrosos, pero la cobertura mediática del juicio hacía imposible ocultarle todo. Sí, cariño, respondió Luisa con suavidad. Tu abuela hizo algo muy malo, pero ahora ya no puede hacerle daño a nadie. Sofía asintió, procesando la información. ¿Y tú eres mi mamá ahora?, preguntó, mirando a Luisa con ojos inquisitivos. La pregunta impactó a todos con su inocencia y claridad. No, Sofía, respondió Luisa, tomando la pequeña mano de la niña. Yo soy tu tía. Tu mamá siempre será tu mamá, aunque ya no esté aquí. Pero tú te pareces a ella, y yo te quiero mucho, como ella lo hacía. Te quiero muchísimo, confirmó Luisa, pero no puedo reemplazar a tu mamá. Nadie puede. Lo que sí puedo hacer es contarte historias sobre ella, ayudarte a recordarla y estar a tu lado siempre que me necesites. Sofía pareció satisfecha con esta respuesta y retomó su postre con renovado entusiasmo, dejando atrás por un momento el mundo de los adultos. Más tarde, cuando Sofía ya estaba dormida, Eduardo y Luisa se sentaron en la terraza con copas de vino en la mano. «Has sido increíble con ella», comentó Eduardo. «Es fácil, es una niña maravillosa», respondió Luisa. Un silencio cómodo se posó entre ellos. En los últimos meses, habían desarrollado una relación difícil de definir. Más que amigos, unidos por la tragedia y el descubrimiento, pero siempre cuidadosos de no cruzar ciertas líneas. «¿Qué harás ahora?», preguntó finalmente Eduardo. «¿Volverás a tu apartamento?». Luisa consideró la pregunta, reflexionando sobre el rumbo que tomaría su vida. Título: Una noche en Magdalena **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 *
transformado en uno de los lugares más codiciados de la ciudad en solo 2 años. Luisa Oliveira, con su elegante uniforme de chef, salió de la cocina para saludar a los clientes especiales en la mesa del rincón. Eduardo, ahora de 45 años, y Sofía, que acababa de cumplir 11. Sofía llevaba un vestido que había elegido especialmente para la ocasión. Sofía entusiasmada, tía Luisa, los ravioles estuvieron deliciosos. Sofía se levantó para abrazar a Luisa. Luisa sorprendida y feliz. Me alegra que te gustaran, chef en entrenamiento. Los fines de semana,
Sofía pasaba horas en la cocina del restaurante, aprendiendo los fundamentos culinarios bajo la guía de su tía. Eduardo levantando su copa de vino, felicidades por la estrella Michelin. Elena estaría orgullosa. La mención de Elena ya no traía el dolor agudo de antes. Con el tiempo, habían aprendido a honrar su memoria sin que la tristeza los dominara. Luisa con un brillo en los ojos, tengo una sorpresa para más tarde, pero primero, el postre especial que Sofía ayudó a crear la semana pasada. Luisa regresó a la cocina mientras Eduardo observaba a su hija, asombrado de cómo el tiempo pasaba. Cada día se parecía más a Elena, pero tenía una chispa única, una mezcla perfecta de sus dos padres y la influencia positiva de Luisa en su vida. EXT. Azotea del restaurante. Noche tras cerrar el restaurante, los tres subieron a la azotea. Luisa había preparado una pequeña celebración privada con velas, una botella de champán para los adultos y sidra sin alcohol para Sofía.